Hola amigos y amigas, muy buenos días. Reciban el saludo a nombre de nuestra institución educativa número 15.220 del caserío de Miraflores Alto. Reciban el saludo de nuestro programa online Capsulitas de Opinión. Soy Freddy Juárez y en esta oportunidad me encuentro en la Perla del Chira, Sullana, para dialogar con un periodista muy reconocido en la región de Piura y aquí en la provincia de Sullana. Me refiero al amigo Nelson Peñarrera Castillo, con el cual dialogaremos acerca de una temática muy importante, sobre todo para nosotros los profes, la producción radiofónica y cómo ésta influye en el aprendizaje de los niños y niñas. Acompáñenme en esta entrevista con Nelson Peñarrera Castillo. Nelson, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa y hoy estamos aquí en tu tierra, Sullana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Freddy, muchas gracias y gracias por venir aquí y bienvenidos a mi sala de trabajo. Y bueno, espero poderte ser de mucha ayuda en este esfuerzo que estás haciendo con los niños y las niñas de Miraflores en Tambo Grande y donde nos miren. Nelson, muy bien. El motivo de la entrevista en realidad es para poder dialogar acerca de una temática muy importante que nosotros como escuela hemos venido implementando, ¿no?, durante el año parte del 2020, la educación a distancia, y este 2021. ¿No? El proyecto se denomina Desarrollamos el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC, analizando problemáticas de la vida diaria con docentes, estudiantes y padres de familia de la institución educativa. En ese contexto, nosotros hemos implementado este proyecto básicamente utilizando la estrategia lúdica de los guiones radiales para poder producir el contenido, obviamente en base a lo que es la producción local de los estudiantes y sobre todo poderla difundir para que la gente la conozca a través de las redes sociales, obviamente haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación. En ese sentido, queríamos iniciar contigo como conocedor de este tema, hablando un poco de tus inicios, ¿no?, en la radio. Tengo entendido que trabajaste en un programa llamado Sabor a Vida en el año 1999 al 2001, coproducido con el programa educativo rural Fe y Alegría, Malingas en Tambo Grande. Correcto. Así también eres conocedor, ¿no?, y prácticamente artífice de otro programa, Agua Fresca, desarrollado en el año 2002. En realidad yo comienzo haciendo radio. Bueno, lo primero que hice, incluso antes de comenzar a estudiar la carrera, fue radio. Y comencé casi, como te decía, hace 29 años aquí en Sullana. Empecé como reportero en un noticiero de radio y posteriormente con los años me convertí ya en presentador sustituto y luego pasé a ser presentador principal. He producido programas, he conducido programas, incluso llegué a manejar una estación de radio en Chepén La Libertad y regresé a Sullana para dirigir el área de noticias de Radio Nuevo Norte, aquí en Sullana, que es una emisora muy conocida a nivel regional, incluso en el sur del Ecuador. Después de eso me entero que el programa educativo rural Fe y Alegría 48 en Malingas estaba implementando, tenía pendiente hacer producción de un programa de radio. La persona que a mí me pasa la voz me dijo, Pilar Chumacero, me dijo que necesitaban un productor del programa de radio que se había quedado en stand-by porque ya estaba planificado, ya habían comenzado el proyecto, pero no habían producido todavía ningún programa. Entonces yo llego, me entero un poco del programa. Por cierto, me fascinó la idea de trabajar en el campo, me fascinó la idea de trabajar educación de calidad para la zona rural y dije, bueno, vamos a hacer un programa de radio que más que repetir las clases de la escuela, lo que haga es hablar sobre temas en el estilo de un magazine, pero que vaya acorde con los contenidos que se estaban siguiendo en cada una de las unidades de aprendizaje. Y es así como parte del área técnico-pedagógica de Fe y Alegría, es que lanzamos Sabor a Vida. Si no estoy mal, el 19 de septiembre de 1999. Y el programa se mantuvo en antena por lo menos todo ese año hasta
finales de 2000, hasta diciembre de 2000, y luego lo repusimos en marzo de 2001 y lo tuvimos en antena hasta diciembre de 2001. En realidad la producción la hizo Fe y Alegría 48, se encargó de todo, básicamente fue la que produjo todo el programa, y lo que hacíamos era contratar a Radio Cutibalú de Piura para que lo emita, porque un poquito para ubicarnos en esa época todavía internet no estaba muy difundida. Entonces la única manera en que la gente pudiese conocer el contenido era a través de la transmisión aérea, y en este caso a través de Cutibalú. Luego, en 2009, nos llaman de la comunidad de Malingas a que hagamos una investigación para ponerla en el mapa literalmente, lo cual terminó en descubrir una serie de diferentes aspectos, entre ellos restos arqueológicos, y gracias a ello ganamos un premio en 2011 que nos lo dio el Ministerio del Ambiente y la Universidad Católica del Perú, y con parte de ese fondo produjimos Agua Fresca en 2012. Agua Fresca fue en realidad, más que un magazine, fue un programa de tertulia, un programa de conversación con un invitado que tenía algo interesante que contar en base a una experiencia hecha dentro de la región, sea piurano, piurana o no sea piurano, piurano. Me acuerdo que tuvimos a Tomás Alacid, que él no es piurano, él es español, pero hizo mucho trabajo a través de San Juan de Dios en Piura. Y fue uno de los programas más bonitos que tuvimos porque nos permitió integrar a, por ejemplo, una audiencia ya no solo piurana, sino global. Ten en cuenta que para entonces, 2012, Cutibalú ya estaba transmitiendo a través de streaming. Entonces nos permitía a través del audio en vivo poder interactuar con otras personas fuera de la región. Y bueno, internet nos ha dado muchas posibilidades y ahora mismo yo soy un ferviente creyente de que las nuevas tecnologías lo que están haciendo es, aparte de democratizar la posibilidad de producir contenidos y de difundirlos, la posibilidad de ser mucho más creativo y de probar con nuevos públicos con los que antes probablemente no se podía contar o a los que no se consideraba llegar. Entonces las posibilidades realmente son inmensas, y conforme avance el tiempo y el mundo se expanda, las posibilidades van a ser infinitas, definitivamente. Nelson, qué interesante. Pero cuéntame y cuéntale al público referente a las lecciones y los logros, obviamente, de ambos programas, porque estamos seguros que, bueno, y conocedores del éxito que tuvo tanto Sabor a Vida como Agua Fresca. Queremos saber, porque en realidad es parte de lo que nos interesa conocer, obviamente, y en realidad cómo el medio que es la radio, ¿no? Cómo lo podemos utilizar sobre todo para de uso pedagógico, ¿no? Que muchos maestros a veces desconocemos nuevas estrategias y quizás podemos incorporarlas. Fíjate que preparar un programa de radio no difiere mucho de preparar una clase, salvando las distancias. Porque para preparar una clase lo primero que tiene que hacer él o la docente es investigar el contenido, investigar cada una de las cosas que va a decir. En radio hacemos exactamente lo mismo. Nosotros no podemos lanzarnos a decir nada al aire si es que primero no nos enteramos de qué va. Yo no puedo salir a decir, por ejemplo, que por ejemplo Sullán es una ciudad que tiene, por decirte, 80 kilómetros cuadrados de superficie, si es que primero no lo he investigado. Entonces eso es clave. Lo primero es eso. Y tu investigación te va a dar dos cosas. Primero, toda la lista de datos que te pueden servir, la lista de contenidos que te pueden servir para el programa, pero también cuáles contenidos podrían funcionar mejor con tu audiencia. Porque una de las cosas que a veces nos olvidamos cuando producimos programas es que pretendemos gustar a todo el mundo. Y eso es una falla en cualquier producto, sea de comunicación, sea de clase, sea de lo que tú quieras. En realidad nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en el público meta, en el público objetivo que sabemos que nos va a seguir. Entonces ese público objetivo tiene necesidades y tiene también preferencias. Entonces el truco está en que tú puedas atender a esas necesidades, es decir, lo que la gente ve como un requerimiento para poder vivir mejor, pero que además apuntes a la manera como la gente le es más sencillo entender un mensaje. Para eso la tienes que conocer. O sea, lo básico en cualquier tipo de emprendimiento, en comunicación, como en clase,
como ustedes conocen a su clase, conocen a sus alumnos y sus alumnas, nosotros tenemos que conocer a nuestro público. Y para ello nosotros tenemos que hacer, acudir a herramientas de metodología de investigación, como es la de hacer estudios de mercado. Los estudios de mercado nos sirven a nosotros primero para saber quiénes nos van a escuchar. Primero, quién es todo el universo, quiénes viven en un área determinada. Entonces, sobre ese cúmulo de personas, sabemos qué público va a funcionar mejor con lo que nosotros queremos hacer, o descubrimos qué público tiene esos requerimientos que te comentaba anteriormente y a ellos apuntamos. Y buscamos saber, por ejemplo, qué edad tienen, cuál es el sexo predominante, dónde viven, bajo qué condiciones viven, qué productos consumen, eso es clave, y básicamente cómo es su día a día. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, orientamos un programa de radio a alguien que, por decirte, trabaja de 4 a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde se dedica a descansar, si el contenido es informativo y le es útil para tomar decisiones en el día, no lo vamos a poner en la tarde ni en la noche, lo vamos a poner en la mañana. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado nos dice que a esa hora va a estar, sí, haciendo su trabajo, pero a lo mejor buscando un dato que le haga falta en ese momento. Pero si el contenido es más relajado, no, pues lo ponemos en la tarde o en la noche, porque sabemos de que sí va a tener los 5 sentidos puestos como para poder escucharnos con mucha tranquilidad. Entonces, eso te lo dice tu investigación de mercado. Si tu investigación de mercado te da otros datos y te sirven a ti, tú puedes satisfacerlo a buena hora. Eso es clave. A partir de esa investigación de mercado también sabemos qué temas le gustan a la gente. Entonces, sobre esos temas nosotros nos podemos averiguar mucho más a fondo con qué cosas podemos de alguna manera atender y sorprender a esta audiencia. Y es interesante porque fíjate que últimamente la audiencia está interesada en saber muchas cosas, pero, y aquí viene lo interesante, es cómo se lo ponemos de tal manera que la gente se enganche. Eso es complicado, no es fácil. Y ni siquiera nosotros que estudiamos la carrera nos es sencillo al inicio. Es parte de ensayo-error. Entonces, también pasa por ahí un poquito el tema de cómo tú enganchas con la audiencia. Haces pruebas, preguntas y tal. Eso es parte de tu investigación. Una vez que investigas, recién te dedicas a elaborar el contenido. Es decir, en el caso de la clase que haces tu sesión de aprendizaje, que tiene sus momentos, su motivación y tal, nosotros también en un programa de radio también nos planteamos eso. Primero nos planteamos un objetivo, o sea, ¿qué queremos lograr con cada episodio, con cada programa de radio? Básico. Si no sabemos a dónde apuntamos, o sea, ¿para qué estamos ahí al aire? Segundo, ¿qué momentos va a tener ese programa y cómo lo vamos a ir dosificando? O sea, el contenido se dosifica de varias formas, pero ¿cuál sería la mejor para la gente? ¿Se lo dosificamos de menos a más, de más a menos? ¿Jugamos un poquito con sus emociones y tensiones? O sea, eso ya te lo va a ir diciendo un poquito hasta qué punto tú conoces a tu audiencia y hasta qué punto el programa recibe ciertas respuestas, hay interacción. Y ahora fíjate que con redes sociales podemos saber en el minuto si la gente está respondiendo bien o mal al contenido que estamos lanzando. La retroalimentación que se dice, y la retroalimentación es clave en todo momento. Y finalmente pues ya te pones al aire. Y ahí tienes que un poquito ajustarte a la pauta. Y en todo caso, como te decía, si es que tienes la posibilidad de una retroalimentación instantánea, entonces ver en qué momento puedes lanzar un contenido que a la gente le va a interesar, le va a causar una respuesta, o tú sabes que de alguna manera sí le va a poner los 5 sentidos para que pueda entenderlo, porque a nosotros no nos interesa solamente que nos escuchen. Eso era la radio del pasado. Lo que nosotros queremos es que la gente nos escuche para que se informe y tome buenas decisiones. Cuando la comunicación social apunta a que la gente mejore su calidad de vida, realmente está haciendo bien su trabajo. Entonces, y eso, como te decía, lo descubrimos, 1, por la calidad del contenido y 2, por la manera como la gente interactúa con nosotros. ¿Qué entendió de lo que le dijimos? Tanto como ustedes al final de la sesión de aprendizaje hacen la retroalimentación, nosotros también en radio necesitamos la retroalimentación porque queremos saber si la gente nos entendió. Y segundo, cómo eso que nosotros le hemos enseñado lo va a aplicar en su vida diaria. Si es que lo va a aplicar en su vida diaria, a lo mejor no lo va a aplicar.
Entonces, de eso se trata un poquito el trabajo. O sea, no es simplemente irte a la cabina, sentarte, hablar bonito y ya. Es todo un trabajo y realmente es laborioso, pero realmente el resultado al final es lo que realmente te premia. Y la respuesta del público es lo que realmente te premia. ¿Por qué? Porque finalmente tú sabes que nosotros, por lo menos en medios, tenemos clarísimo que si no ponemos al público por delante, simplemente estamos perdidos. Ok, Nelson. Nosotros, quiero contarte también que nosotros, por ejemplo, este año implementamos la estrategia de los guiones radiales con los estudiantes y en realidad hemos obtenido grandes logros. Uno de ellos es poder desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes. Cuéntanos en relación a Sabor a Vida, ya que los protagonistas o los que formaron parte, digamos, como entes principales dentro de la producción de Sabor a Vida, ¿cuál fue el impacto, ¿no? Los logros en el aspecto pedagógico en relación a los docentes y también en relación a los estudiantes? Mira, qué interesante. Tú sabes que la radio, a diferencia de la clase, va hacia un público totalmente disperso. No va, en la clase tú tienes, obviamente, el grupo de tus alumnos y tus alumnas, y está de alguna manera limitado por el espacio físico. Eventualmente el espacio físico puede ser la escuela, y más allá de la casa no se discute más del tema. En radio no nos pasa eso. En radio, peor si es una radio de transmisión aérea, una radio de señal abierta, pues ahí no se escucha quien nos pesque. Entonces ahí no tienes la posibilidad de encerrar a la gente en un espacio físico. Es a donde llegue la onda y ahí es donde de alguna manera tienes que apuntar a esa gente. Entonces, el impacto fue, primero, que las personas se empezaron a escuchar. Y fíjate que cuando tú a una persona le pones el micrófono y le das la oportunidad de decir lo que tiene que decir, lo que quiere decir, esta persona comienza a sentirse valorada. Valorada tanto en su identidad, porque cuando tú pones una declaración de radio dices quién fue. Y segundo, valorada en su punto de vista. Entonces, cuando tú a la persona la valoras en su identidad, en su punto de vista, la haces sentir parte útil de una comunidad. Sientes como que de alguna manera esa persona tiene un lugar importante, porque lo es, tiene un lugar importante dentro de su comunidad y puede participar en todos los procesos de desarrollo que haya dentro de ella. Entonces, eso fue el impacto que tuvimos con Sabor a Vida. Con Agua Fresca, lo que nosotros pretendíamos inicialmente era decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Esta gente lo hizo incluso con pocos recursos, lo hizo casi empezando de cero, tú también lo puedes hacer. En todo caso, lo que te diferencia de esta persona es probablemente la actitud, pero tú también lo puedes hacer. Entonces, en Sabor a Vida, lo que tuvimos como impacto, por lo pronto, fue que mucha gente se identificó con el trabajo de estas personas. Y de pronto empezamos a darnos cuenta que muchas personas empezaron a difundir mucho más el trabajo que ya estaban haciendo, por ejemplo, a nivel social, a nivel económico. Incluso, ojo, que muchas personas incluso hasta atentaron a puestos de elección popular. Entonces, cuando tú de alguna manera le das importancia a una persona, cuando pones el reflector en una persona y esta persona se siente valorada, pues esta persona siente que es capaz de muchas cosas. Ahora, yendo a tu experiencia, lo interesante de trabajar los guiones de radio y de darle a una persona que usualmente no tiene el control sobre un guión de radio a hacerlo, de alguna manera le estás dando también la posibilidad de medir o de tener justo la batuta que tenemos los comunicadores, que es la posibilidad de poder influir en la mente de las personas. Obviamente te escuchan, pero eso va a tu cerebro. Entonces, ¿cómo ese mensaje, cómo ese contenido finalmente termina influyendo en la mente de las personas? Por ejemplo, un indicador que a mí me parece interesante es de los contenidos que han tenido en Capsulitas de Opinión. Por ejemplo, ¿cuántos de ellos han sido acogidos por la comunidad y cuántos de ellos se han convertido en cambio hacia conductas positivas, conductas afirmativas? Por ejemplo, escuchaba mucho el podcast de qué hacer en caso de sismos. Por ejemplo, a partir de ese programa, ¿cuánta gente empieza a tener conciencia de que, por ejemplo, debe tener una zona de seguridad en su casa, que debe dejar las zonas de evacuación vacías,
que tiene que estar atenta a información verificada, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a medir ese nivel de actitudes positivas, entonces de alguna manera sientes que el trabajo que has hecho realmente tuvo impacto. Y ahí es donde habría que apuntar. Y ahí es donde apunta un poquito el tema de la responsabilidad. Y ojo que cuando eso sucede, me imagino que tus estudiantes lo que van a decir, wow, lo que hicimos sí realmente causó, es importante y queremos seguirlo haciendo. Si tus estudiantes empiezan luego a querer hacer esto ya de manera espontánea, sin necesidad de que esto sea parte de un contenido educativo, de un programa educativo, y que no esté sujeto a una calificación en la escuela, en el sistema educativo tradicional, yo creo que eso sería también un señor impacto. ¿Por qué? Porque los has empoderado y los has convertido en comunicadores también. Y qué bueno que de alguna manera ellos sientan que puedan hacer eso. Y las tecnologías ahora lo permiten. Ok, Nelson, eso iba. Cuéntale a la gente cómo podemos implementar un programa, sobre todo con pocos recursos y que sea de bajo costo, obviamente, y que cómo podemos integrar las TIC, las tecnologías de la información y comunicación. Mira, ahorita la tecnología te permite hacer un montón de cosas. Tú ya puedes editar tus programas de radio, puedes editar audio en tu computadora, puedes editar video en tu computadora, cuando antes eso solamente se hacía en los estudios de radio o televisión o en los estudios de postproducción. Pero no basta con que te sepas la tecnología. O sea, tú puedes saber cómo funciona un Spotify, cómo funciona no sé, cualquier tipo de plataforma en la que tú puedas difundir un Google Play o lo que tú quieras. No basta con eso, o en YouTube. No basta con que te sepa la tecnología, porque la tecnología que aprendimos hoy día, mañana la están cambiando. Y pasado va a ser mucho mejor que la anterior, y al mes siguiente va a ser una versión mejorada a la que tú conociste. Por ahí no va el tema. La tecnología va a hacerse mucho más amigable en el futuro. Eso dalo por descontado. Lo que tú tienes que apuntar es la calidad de tu mensaje y cómo ese mensaje se adapta a la plataforma. Insisto, la plataforma puede cambiar, puede ser un afiche en la pared, como que puede ser un programa bien hecho en la nube. Eso es lo de menos. La clave es cómo tú, de alguna manera, le imprimes calidad a tu contenido para que, independientemente de que te lean en una pared o te escuchen en un dispositivo móvil, la gente entienda lo que le quisiste decir. Eso es clave. Eso es clave. Si tú no cuidas eso para comenzar, la tecnología, como te digo, puede ser la que tú quieras, la más sencilla o la más complicada. Pero si tú no cuidas la calidad de tu mensaje, simplemente no funciona. Va a ser un lindo despliegue de efectos, va a ser un lindo despliegue de imágenes o de sonidos, pero ¿y qué me dijiste? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me deja? Es un poquito la crítica que le hacemos al reggaetón comercial. Es un despliegue de sonidos, de cosas, palabras muy, muy altisonantes, pero ¿y qué me deja al final? O de la música comercial. ¿Qué me deja al final? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me guardo en el bolsillo? Entonces, eso es clave. Ahora, sobre costos, como te decía, si tú tienes una computadora o un celular, mira, que yo conozco a un pintor, lo entrevisté este año, un pintor acá en Sullana, que él, por ejemplo, con un celular pinta, hace videos, los transmite y difunde, e incluso ha expuesto este año en Italia, siendo de acá de Sullana. Y ni siquiera se tuvo que mover a Italia, lo hizo desde aquí. Todo por internet. Entonces, el truco, como te decía, ahora, en el ejemplo del pintor, ¿por qué lo eligieron a él? ¿Por qué no a otro? Ya, está bien, claro, pudo haber sido que, bueno, estaba presente en internet y lo vieron y ya. Pero igual, si la obra que tú haces no impacta, te pueden ver hasta en Alemania, te pueden ver en Estados Unidos, pero si lo que tú haces no impacta, no te van a elegir. Vuelvo entonces con este tema. Tú puedes tener acceso a tecnologías baratas en tu computadora, y ahora, ojo, que la gente que nos sigue por Windows sabe que vienen programas precargados para editar sonidos e imágenes y que los puedes subir directamente a los servidores, como te decía, cualquier servidor de audio o video. Eso es sencillo, y ahora el internet ahora se está haciendo mucho más veloz. Y ahora con el 5G definitivamente vamos a hacer en cualquier lugar del mundo y vamos a poder transmitir con una calidad increíble. Pero nuevamente,
si lo que tú transmites, si el mensaje que tú transmites no tiene parámetros, no tiene una finalidad, no tiene un contenido, no tiene un orden, no tiene una intencionalidad de mover a que la gente mejore su vida, simplemente no va a servir. Por ahí no va el tema. El tema va por, como te decía, o sea, primero, ¿a dónde yo quiero apuntar? O sea, por ejemplo, ¿por qué te doy esta entrevista? Te doy esta entrevista porque a mí me interesa compartir lo que yo sé, pero también me interesa que la gente aprenda. O sea, que no se convierta simplemente en un simple monólogo, sino que realmente la gente se lleve algo, como te decía, se lleve algo en el bolsillo, que de alguna manera diga, mira, yo voy a aplicar esto, voy a hacer esto. Entonces por ahí va el tema. Y eso hay que tenerlo clave, y eso la gente lo debe tener clave. Seas o no un comunicador de universidad, de instituto, de donde tú quieras, o seas una persona que se acerca a la comunicación social como una herramienta pedagógica de activismo social, de activismo político, de activismo económico, para lo que tú quieras la comunicación social, lo interesante es cuál es el mensaje y la calidad que éste va a tener. ¿Para qué? Vuelvo a remarcar este concepto, para mejorar la vida de la gente. En la medida en que tú puedas hacer eso, ya, listo. Hiciste gran parte del camino, independientemente de la tecnología. Y ahora con la nube, pues que tú puedes hacer maravillas. Pero ya te decía por dónde va un poco el éxito de ciertos formatos y por qué otros formatos no son tan exitosos, ¿no? Claro, Nelson, hablando de las enseñanzas, obviamente que va a dejar seguramente esta entrevista, ¿cuáles serían las recomendaciones y los tips más resaltantes, ¿no?, de cómo hacer una buena producción radiofónica? A ver, número uno, te decía al inicio, la investigación. Desde saber quién te va a escuchar hasta saber qué le vas a decir y cómo se lo vas a decir. Eso es clave. Para mí la investigación es crucial. Si tú no sabes investigar, si no te ha gustado investigar, menos vas a ofrecer un contenido que realmente a la gente le sirva. Y obviamente investigar en fuentes confiables. Ojo que ahora, peor con internet, tienes las fuentes que realmente son buenas y tienes las otras que son información falsa. Entonces tienes que saber identificar dónde está la información confiable y tratar de sacar datos de allí. Una vez que tengas todo investigado, el segundo consejo es que trates de no hacerlo solo. Si puedes tener un equipo de producción con el que puedas compartir, discutir, opinar, ver, probar, genial. Si lo estás haciendo por tu cuenta, trata de integrarte con colegas o incluso hasta nos podemos conectar a través de redes sociales. Me puedes encontrar en mis redes sociales y podemos ir como que intercambiando puntos de vista. A ver, mira, me parece que esto te podría funcionar, eso no te podría funcionar. De tal manera de que luego, que ese es mi tercer consejo, cuando ya salgas al aire, trates de ser, obviamente, tener en claro cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito al sacar al aire tal o cual episodio, hacer tal o cual programa, pero que también estés muy atento a lo que la gente te está diciendo. Y obviamente que también dentro de la opinión de la gente tienes de las dos opiniones, las que realmente te interactúan porque quieren mejorar tu contenido y las otras que simplemente te están atacando porque te quieren atacar, nada más, ¿no? Entonces, solamente tomando las primeras, trata de ver qué te dice la gente, trata de entenderla con mucha humildad, con mucha apertura, para que de alguna manera sepas incluso cómo mejorar tu estilo o cómo mejorar los contenidos en la siguiente. Y no tengas miedo de preguntar. Fíjate que una cosa que, por ejemplo, yo suelo hacer, haga radio, televisión o si hago escritos, siempre le pregunto a la gente una cosa clave, ¿se entendió? Y sobre eso, si la gente me dice, sí lo entendí, no lo entendí, genial, pero no me quedo en eso. Ya, ¿qué entendiste? O sea, retroalimentación. Para mí es clave. O sea, por ejemplo, este año hice programas de televisión y cuando hacía los programas de televisión terminamos de grabar y les preguntaba al equipo, oye, ¿se entendió? ¿Entendieron? Realmente la persona, el entrevistado dijo lo que tenía que decir, o si yo tenía que hacer reportes, ¿realmente me expresé bien? ¿Se me entendió? Entonces, eso es clave.
¿Por qué? Porque eso te va a permitir a ti irte puliendo dentro de lo que es el trabajo que tú haces, que eso finalmente debería ser algo a lo que todos debemos apuntar. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa nuevamente es comunicar, porque queremos mejorar la vida de las personas. Muy bien, Nelson. Antes de finalizar, antes de tu despedida final, déjanos o déjales un mensaje a los profes que quieran hacer radio con sus estudiantes, ¿no? Y sobre todo en las escuelas de Tambo Grande. Número 1, no tengan miedo. Cuando uno comienza a hacer esto, lo primero que ve un micrófono, una consola, ve estas cosas y lo ve, ¿qué es esto? Lo primero, no tengan miedo. Y si empiezas a tener miedo, empieza a explorar por dónde va tu miedo y no tengas temor, por ejemplo, de conversarlo con una persona que de alguna manera, entiende del tema. No tengan miedo los profes de conversar con los comunicadores sociales. Los comunicadores sociales no somos enemigos de los profes, ni los profes son nuestros enemigos. Yo sé que hay algunos contenidos, tanto en internet, televisión, radio, prensa, que probablemente no son los más edificantes para la gente. Sí, es cierto. Pero también habemos comunicadores que sí nos interesan hacer contenidos edificantes. Entonces, de alguna manera, tratar de hacer un poquito de alianza y respetando cada uno su espacio, porque obviamente un docente tiene su espacio, que es el aula, son sus alumnos, es su escuela, son sus padres y madres de familia, es su comunidad educativa. Pero los comunicadores también tenemos nuestro espacio, que es nuestra audiencia. Y dentro de nuestra audiencia está toda esa gente. Entonces, si vamos a apuntar al mismo público, lo que podemos hacer es trabajar de la mano para ver cómo, por ejemplo, yo enriquezco tu trabajo y tú enriqueces el mío. Eso se llama sinergia. Hacer sinergia. Lo segundo que yo les diré a los profes, a los y las profes, es que salgan de los moldes. Es decir, ahorita la comunicación nos permite emplear varias herramientas visuales, auditivas, textuales, etc. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo llegar a estudiantes lanzándoles mensajes probablemente muy duros. Por ejemplo, las historietas. Las historietas, el cómic. La gente no sabe el poder que tiene el cómic, especialmente para lo que es comprensión de lectura o para lo que es expresión oral, escrita. Por ejemplo, estaba viendo hoy en la televisión, por ejemplo, el poder del rap. El rap, saber improvisar, a mí no me sale, saber improvisar y cómo eso nos puede servir, por ejemplo, para lanzar mensajes que le sirvan a la gente. El poder de la música, el poder de la pintura. O sea, ahorita lo que hay que hacer es muy amplio de criterio. El poder del teatro. Ser muy amplio de criterio y probar todas las posibilidades de comunicación y convertirlas en herramientas pedagógicas. Los y las profes de esta generación y de las generaciones anteriores están capacitados y capacitadas para convertir hasta una envoltura de caramelo en una herramienta pedagógica. Eso yo lo tengo clarísimo. Entonces allí es donde nos podemos dar la mano y por lo menos, como te digo, para varios comunicadores y comunicadoras sí nos interesa hacer esa sinergia, porque finalmente a lo que a nosotros nos interesa también es cómo nos hacemos más comprensibles en el público. Y qué mejor que el profe o la profe que está ahí 7, 8 horas con el alumno, la alumna ahí viendo cómo le enseña algo, cómo aprende algo. Entonces eso sí me parece clave y sería una bonita manera de trabajar, hacer sinergias. Muchas gracias, Nelson. En realidad tu valioso apoyo, estamos seguros que nos va a ayudar mucho en el campo educativo. Tu despedida final. Gracias, Freddy. Para comenzar, felicitarte por Capsulitas de Opinión y felicitar a todos tus alumnos y tus alumnas de Miraflores Alto, que es una comunidad que yo la recuerdo con mucho cariño. Las historias más bonitas que he escrito las he producido en un entorno rural. Entonces, y a la gente de afuera le gustan estas historias. Entonces, lo único que yo puedo decir es que le tengo mucho cariño a ti, a Fe y Alegría 48, a la hermana Marlene, a todo el equipo técnico pedagógico, a todo el equipo de Malingas y de todas las 30 y tantas escuelas que están afiliadas. A todos los profes de Tambo Grande también decirles que Tambo Grande es una zona que ya hace más de 20 años demostró que podía
sentar un precedente, un antes y un después en el mundo. Entonces ahora hay que aprovechar ese potencial para hacer cosas interesantes, para marcar diferencias y para realmente volver a ser un hito, quizás no solamente en el tema ambiental, en el tema educativo, en el tema tecnológico, en el tema profesional, en el tema económico, en el tema industrial. Hay posibilidades. No nos conformemos. Yo creo que ese es el mensaje con el que quiero dejarlos y bueno, cuando quieran son bienvenidos y bienvenidas aquí y ojalá que baje la pandemia para poder hacer cosas en presencial y poder compartir con todos y todas ustedes. Gracias, Nelson. Gracias.